Presentarles a un libro que acaba de aparecer y estar con uno de los editores del libro, que se llama En el nudo del imperio, independencia y democracia en el Perú. Nada más actual que un libro como este para poder conversar justamente en el día previo en esta fiesta patria. Y Mauricio Novoa, uno de los editores, está aquí conmigo para conversar de esto y para contarnos de qué se trata el libro. Mauricio, gracias por venir, muy buenas noches. Hola Augusto, buenas noches, encantado de estar acá. Lo mismo digo yo. ¿Qué es este libro? Cuéntanos, es un libro de un conjunto de ensayos que se ven muy motivadores para una fecha como esta, pero en general para entender el Perú actual, ¿no? Sí, mira, ese es un libro que editado, que digamos tiene un origen en un seminario que hicimos el 2009, en uno de los primeros esfuerzos por hacer, digamos, replantearnos todo el tema de la independencia a la luz o, digamos, en vista del Bicentenario. Fue un esfuerzo hecho por Carmen McEvoy y Elías Palti y yo. Y yo creo que acá hay dos, si quieres, grandes inquietudes que se plantean, ¿no? La primera es cómo es que este imperio, digamos, aparentemente muy estable por 3 siglos, colapsa súbitamente, ¿no es cierto? O sea, ahí está... Hay, digamos, tres siglos de una estabilidad. Claro, hubieron rebeliones muy importantes como las de Tupac Amaru en la década de 1780, pero en general era un imperio sumamente estable, un imperio, digamos, yo te diría casi apolítico, ¿no es cierto? Hay muy poca política dentro del, digamos, virreinato. Es cierto. Y esto de acá colapsa, ¿no? Y la otra pregunta es justamente cuál es digamos, cuáles son los elementos, actores, ideas, procesos que se dan en este largo proceso de democracia en este país, ¿no? Entonces creo que esos son como los dos grandes ejes que hemos tratado de plantear en todos estos ensayos que hay en el libro, ¿no? Vamos a ir con el primero, la independencia y cómo ocurre esto. ¿Qué mitos existen o qué leyendas urbanas existen sobre la independencia del Perú que se repiten muy fácilmente y que no son tan reales? Mira, digamos, uno de los primeros mitos creo que es el entender esto como que es algo que ocurre en 1821. O sea, no hay que olvidar que en 1812 ya hay una primera constitución, que es la Constitución de Cádiz, y en donde se produce una paradoja que es, digamos, sumamente interesante, donde tienes a un virrey sumamente conservador, un gran militar que era Abascal, tratando de promover una constitución liberal. O sea, una constitución que digamos, hace que haya una representación indígena, hace que todos seamos ciudadanos. Entonces, ahí hay una primera paradoja. Entonces, creo que los años que hay entre 1812 y 1821 son una especie de años de formación de esta nueva cultura política que tiene, digamos, su digamos, momento más conocido en 1821, pero que tampoco en 1821, digamos, es el momento. Claro, es un momento, digamos, simbólico, pero no hay que olvidar ahí. Y esta es otra cosa, digamos, interesante, que el motor de estas independencias son los cabildos, es decir, son los gobiernos regionales. O sea, así como hay una declaración de independencia en el Cabildo de Lima, hay también una en Trujillo, hay una en Cajamarca. O sea, son los cabildos que declaran la independencia. ¿Y qué pasa? Que usualmente aprendemos historia en el colegio como por fechas y no damos cuenta que son procesos, es decir, que el muro de Berlín no se cayó en 1989, se fue cayendo, ¿no? Y se siguió cayendo un poco antes, un poco después, que son procesos, tendencias, ¿no? Y digamos, las contradicciones que habían incluso en el bando realista, es decir, uno también entiende pues que el bando realista, así como el patriota, eran bandos pues consolidados, ¿no? El artículo de José de la Puente, por ejemplo, te dice claramente cómo habían estas tensiones tremendas entre realistas liberales y realistas conservadores, o sea, realistas que querían seguir adelante con la Constitución de Cádiz y realistas que estaban más cercanos al absolutismo de Fernando VII. Y del otro lado, Ana María Steuben te cuenta cómo, por ejemplo, el hecho que el ejército libertador se haya ido de Chile es un logro para Chile, porque les quita digamos, como peso encima un tema económico, y también es un ejército extranjero dentro de, digamos, Chile. Entonces, hay una teoría que es muy interesante, que es
cómo cuando el Ejército Libertador se mueve hacia el Perú, eso permite consolidar a Chile más tempranamente y quitarle un peso También económico muy importante, ¿no? Entonces, digamos, digamos, si tú quieres agregar un elemento aún más interesante, son cómo todas estas comunidades campesinas, y eso está en el artículo de Ige, por ejemplo, estas comunidades campesinas en la sierra, como las de Cangallo, muchas de ellas eran realistas, muchas de ellas no están contentas con lo que va a ser la república, porque claro, hay una imagen que es muy muy linda de prisioneros, digamos, realistas, indígenas, en donde le dicen, oye, tú, digamos, ¿tú por quién peleas? No, por la patria, la república, pero ¿qué es eso? Le dicen, ¿a dónde vive? En cambio el hombre saca una moneda y le dice, no, mira, yo peleo por el rey, y el rey está acá. El rey es Fernando VII, me quiere, me protege, tengo mis fueros, está en Madrid, digamos, prisionero de Napoleón, y yo no puedo ser desleal de pelearme con él, ¿no? Entonces, hay esta cuestión, o sea, digamos, como te repito, de esta formación de la cultura política que tiene elementos populares, están, digamos, los abogados, que es el texto que yo tengo, ¿no? Digamos, que son los abogados en donde tú dices, los abogados, o sea, hay una cuestión ideológica en quienes firmaron el Acta de Independencia. Tú haces una revisión y a veces son, digamos, primos, hermanos, el papá que viene con el hijo. O sea, no es que hay un movimiento necesariamente ideológico que arrastre a estas personas. Sí lo hay, pero no es solo eso. Interesantísimo que me está contando. Vamos a hacer una breve pausa. Perfecto. Y venimos para que me sigas contando esto, porque la verdad que suena muy, muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa. Buenas noches. Ya venimos con Mauricio Noboa, quien es uno de los editores de este fantástico libro, En el nudo del imperio. Ya venimos. Acá de regreso, buenas noches, estamos conversando con Mauricio Noboa, uno de los editores de este libro, El nudo del imperio, En el nudo del imperio, Independencia y Democracia en el Perú. ¿Fue la independencia una guerra civil? Lo escuché en estos días, alguien que no recuerdo quién lo dijo, pero me pareció interesante. Digamos, si tú lo juzgas por el componente de quienes conformaban la oficialidad y la tropa, sí, y digamos, en eso tienes varios ejemplos, incluso en presidentes del Perú. O sea, Castilla y Gamarra se forman y en los primeros años forman parte del ejército, digamos, realista. El gran, digamos, el gran militar que detiene el avance de las tropas liberadoras por el Alto Perú es un arequipeño, que es Goyeneche. O sea, que es una especie de genio militar que detiene este avance por el Alto Perú. Se tiene que regresar a España luego de Ayacucho, y en España lo hacen capitán general, un hombre nacido en Arequipa. Entonces, con la tropa pasa lo mismo, es decir, junto con digamos, el ejército patriota, tanto el del sur como el del norte, evidentemente tenía pues elementos venezolanos, colombianos, o sea, lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, y en el caso del sur argentinos y chilenos, digamos, mezclados también con militares y soldados peruanos, ¿no? Entonces, digamos, sí es cierto, pero es una consideración que en el fondo es irrelevante, porque esos conceptos que tenemos de nación hoy día, en ese momento, estaban en formación. No, hay una ley del Congreso del año 23 que te dicen que los únicos que no pueden ser ciudadanos en el Perú son los que no son buenos patriotas. Entonces, digamos, patriotismo en ese proceso se va entendiendo como una lealtad hacia este nuevo régimen, digamos, político que hay, que era, digamos, mucho más cosmopolita de lo que es entendido. La Mar había nacido en Cuenca, ¿no? Y no era considerado. Claro, tú, digamos, notas, ¿no? Por el tema de la Gran Colombia, no había nacido en el Perú, pero es una cuestión circunstancial en ese momento, no es una frontera tan, o sea, no, digamos, tan definida o tan importante en ese momento. Y de hecho, otra vez, si tú lees los textos de la independencia, hasta la guerra con Chile, lo que se celebra es esta alianza americana. Claro, con la guerra con Chile dejan de mencionar, o sea, los textos escolares posguerra con Chile, que es el artículo de Espinosa, dejan de mencionar a los chilenos. Pero hasta ese momento, esto es un proceso en donde confluyen muchos países, muchas naciones, etcétera, ¿no? Y no es algo problemático, ¿no?
Bueno, ¿cuándo se presenta el libro? Porque la verdad que se ve interesantísimo decir que ya está a la venta. Está a la venta ya, está a la venta, sí. ¿Y se presenta cuándo? Se presentó ya en el Instituto Ribagüero. Sí. Bueno, ya está a la venta, así que lo pueden comprar en cualquier lugar del Instituto de Estudios Peruanos y del Instituto Francés de Estudios Andinos. Luego sigue La democracia. ¿Qué pasó ahí? Que es el otro gran... Mira... ¿Cómo lo tratan en este libro? Mira, ahí, digamos, el tema de la democracia yo creo que hay que entenderlo, digamos, como una especie de cruce de muchas cosas. Digamos, un cruce de, digamos, actores que están llevando a cabo este modelo, porque no te olvides que inicialmente había este debate si íbamos a terminar siendo una monarquía o una república, porque en el fondo la gente... En esa época tenía a la mano dos modelos, ¿no es cierto? El republicanismo clásico de las ciudades-estado griegas y el imperio. O sea, no hay esta idea todavía por digamos, el cordón sanitario, digamos, que hacen las autoridades españolas de las ideas de la Revolución Francesa. Lo que tienen es el republicanismo incluso entendido de manera escolástica, es decir, a través del filtro de los teólogos españoles del siglo XVII, ¿no? Y el imperio, que era el modelo natural. Entonces, ahí hay un digamos, primer esfuerzo por personajes republicanos como Sánchez Carrión, Luna Pizarro, de efectivamente entender que debe ser el modelo frente a la idea de San Martín de hacer una monarquía constitucional. De paso, Mauricio aquí ha escrito un ensayo muy entretenido, ¿Qué hubiera pasado en ese libro que han editado? Sí. Contestoria se llama, ¿no? Sí, de Eduardo Ragas y José Ragas. Y José Ragas, sí. Ragas. Y tú escribes el capítulo sobre la monarquía peruana, ¿no? Que hubiera ganado la posición de la monarquía, claro, y Leopoldo hubiera sido el rey del Perú. Claro, fue la primera opción para San Martín, ¿no? Curiosamente, y terminó siendo rey de Bélgica, ¿no? La Casa Real de Bélgica viene de este rey, ¿no? De este personaje que era casado pues con la hija del rey de Inglaterra y que lo hacen al final, o sea, lo propone para rey de Grecia y no acepta. San Martín lo propone para rey del Perú y no se da esto, y al final lo ponen en, digamos, Grecia, y resultó siendo, en fin, un rey, o sea, que es el papá de este rey terrible de la novela de Vargas Llosa, ¿no? Pero él fue más bien un consolidador, un veterano de las guerras napoleónicas, digamos, una especie de héroe de las guerras napoleónicas, amigo de Wellington y todo. Bueno, ¿cómo no sabría? Eso lo vas a leer en ese libro. En ese libro. La democracia. ¿Cómo Entonces, revisan en ese libro? Tienes tú los actores, ¿no es cierto? Es decir, hay un tema concreto de actores concretos que están a favor de este sistema. Hay un tema de ideas, es decir, hay muchas ideas que en ese momento están debatiéndose sobre cómo debe ser la democracia. Es decir, queremos una democracia censitaria, queremos una democracia donde todo el mundo vote como era la Constitución de Cádiz, queremos una democracia, digamos, con un parlamento fuerte, con un poder moderador del presidente, digamos, o del rey, el emperador, como fue en el caso brasilero, fuerte. O sea, eso es también, y eso creo que es un debate que se arrastra hasta el día de hoy. O sea, creo que uno de los grandes, digamos, cuestiones pendientes a la luz del bicentenario que se viene, justamente ver un poco con qué república nos hemos quedado, ¿no es cierto? Si con una república más autoritaria finalmente, si con una república y que necesita ser autoritaria para ser estable, o si vamos a poder ser capaces de finalmente construir una república, digamos, con una serie de poderes intermedios, ¿no es cierto? O sea, creo que lo que digamos, lo que pudo haber habido y quizás no hubo es efectivamente terminar consolidando esas instituciones intermedias, ¿no? Ciertos espacios públicos. Que sí ocurrió en algunos otros países de la región. Ocurrió en Brasil. Brasil y Chile yo creo que son los ejemplos. En el caso de Brasil resultó de esa manera en el caso de Brasil por el poder moderador del emperador. O sea, el emperador, acuérdate, empieza en 1810 y termina en 1889. 89. Wow. Para indagar más de esto, vamos a ir a una brevísima pausa, Mauricio, y ya venimos con la parte final de esta estupenda conversación por Mauricio, no por mí, a propósito del libro que han publicado sobre independencia y democracia en el Perú, en el nudo del imperio. Ya venimos.
Bien, seguimos conversando con Mauricio Novoa, uno de los editores, junto con Carmen McEvoy y Elías Palti, leen El nudo del imperio, independencia y democracia en el Perú. ¿Qué es lo que sigue a partir de ahí? ¿Qué nudo? Aquí viene la palabra nudo y son tendencias que se quiebran, que continúan. ¿Cuál es tu interpretación? Mira, digamos, hay evidentemente un país, digamos, un modelo, un país que se termina el año 24 o 21, como lo quieras llamar, ¿no? Pero por otro lado hay, digamos, grandes continuidades, o sea, es decir, hay una especie de continuidad de ciertas estructuras económicas, por ejemplo, frente a una alteración social muy grande, ¿no es cierto? Buena parte, yo diría casi toda, la élite y la aristocracia peruana mueren en el Real Felipe, ¿no es cierto? Hay una especie entre que mueren en el Real Felipe y se van. Hay mucha menos, digamos, presión tributaria luego de la independencia, lo que hace que aún con los auges de la minería y de otras cosas como el bueno, para generar infraestructura, ¿no es cierto? O sea, como baja la presión tributaria, el Estado peruano, si quieres, se empobrece. Claro. Entonces, que no sucedió en otros países con presidencialismos más fuertes, como te repito, como el caso chileno o como el caso brasilero. Pero, sin embargo, por ejemplo, hubieron extraordinarias continuidades. Digamos, Carmen McEvoy, por ejemplo, tiene un lindo artículo sobre la patria científica. Entonces, cómo a partir de la Ilustración existe este grupo de científicos que llegan al poder el 21, digamos, cuya cabeza es Hipólito Unanue, y cómo quiere haber un entendimiento, no solamente una participación de científicos dentro del ámbito político, que antes los virreyes, salvo, digamos, el cosmógrafo, digamos, mayor, no había mayor participación de eso, pero como médico, científico, o sea, como hay un intento de consolidar la esfera científica con el poder político, ¿no es cierto? Y entender la sociedad de una manera racional, ¿no? Y mira, ahora que vamos a estar en, digamos, 28, evidentemente cosas, o sea, digamos, hay una continuidad del ejército, o sea, la, digamos, matriz del ejército peruano es neoborbónica. Hasta hace muy poco, y eso fue algo que cambió, digamos, Nicolás de Bari Hermosa, y yo no sé, digamos, por qué no han revertido, la bandera del ejército peruano era una, tú recordarás, era una bandera blanca, que es la bandera borbónica, donde se reemplazan las flores de lis o el escudo real por el escudo peruano. Ahora la han puesto verde, por no sé, se imaginarán, pues, caqui militar. Pero digamos, hay un origen, digamos, que termina con Castilla, ¿no? De estas estructuras, porque finalmente una de las pocas estructuras que se mantiene junto con la judicatura es el Estado militar. O sea, hay en la práctica un Estado neoborbónico, yo te diría hasta Castilla probablemente, ¿no? Donde, y es un Estado interesante porque no es como el caso de Bolívar, que el jefe de la revolución es el que termina haciéndose de la Gran Colombia, sino acá son, yo no te diría los segundones, porque no es una palabra de acá, pero el que en ese momento era jefe de Estado Mayor, el edecán, que son Gamarra, Santa Cruz. Pasan arriba. Que no eran grandes, que no fueron grandes personajes de la independencia. No, o sea, todos esos grandes personajes o mueren en Real Felipe, o se van, o terminan exiliados, o terminan, digamos, en la Gran Colombia, digamos, como, digamos, Sucre en Bolivia, Bolívar en la Gran Colombia, etcétera. Mauricio, ¿no? Creo que nos has deleitado, por lo menos a mí esta noche, de contarnos esto, así que ya no sé contando, porque no, la gente ya lo tiene que comprar e irlo a ver. Está en venta en cualquier lugar, o sea, en todas las librerías, en El nudo del imperio, independencia y democracia en el Perú. Carmen McEvoy, Mauricio Novoa y Elías Palti, un estupendo libro para interpretar y reinterpretar la independencia y lo que prosiguió después en el Perú. Mauricio, muchas gracias. Encantado de verte por un buen tiempo. Sí, para mí ha sido un enorme gusto. Muchas gracias. Vamos a ir a